Sí, Wesley, claro que sí. Les voy a dar una explicación acerca de la forma y uso de los comparativos y superlativos y luego vamos a completar los ejercicios, ¿sí? No se preocupen por eso. Vamos a completar conmigo después al final. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar con la clase. Voy a comenzar la grabación y de esa forma iniciamos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver cómo se utilizan los adjetivos comparativos y superlativos. Bueno, en este cuadro, chicos, tenemos una regla que se aplica a la utilización de los adjetivos en la forma comparativa y superlativa, ¿sí? En esta primera parte tenemos las reglas, ¿sí?, que se utilizan con los adjetivos cortos, short adjectives, ¿sí? Cuando tenemos un adjetivo de una sílaba, como en el caso de fast, ¿sí? Fast, en este caso sería el verbo, perdón, el adjetivo rápido, ¿sí? En la forma comparativa, ¿sí?, cuando es un adjetivo corto se le coloca la terminación er, fast, faster. Y la frase en, que traduciendo sería, ¿sí? En la forma superlativa, con los adjetivos también cortos de una sílaba, se le coloca la terminación ES y se le antecede un artículo. En este caso, el artículo de, y al adjetivo se le coloca la terminación EST. Después vamos a ir viendo los conceptos, vamos a diferenciar, ¿sí? Cómo vamos a identificar si un adjetivo tiene que utilizarse de forma comparativa o superlativa. Les voy a ir explicando también eso. Esto nada más para mostrarles primeramente, ¿sí? ¿Se está comprendiendo bien, chicos? Por ahí es el servicio de internet, a veces falla un poco, por eso a veces no. Sí, es por eso, chicos, por el internet. Sí, disculpen. Bueno, seguimos entonces. Bueno, el primer ejemplo es fast, faster en forma comparativa, fastest. De fastest en forma superlativa. Cuando tenemos un adjetivo de una sílaba que tiene esta terminación que sería consonante, vocal consonante, como en el caso de fa, ¿sí? Tenemos consonante, vocal consonante, entonces al par en la forma comparativa se dobla la consonante, ¿sí? Se le escribe doble T y después se le coloca la terminación ER. Lo mismo en la forma superlativa, ¿sí? Se dobla la consonante T y luego se le coloca la terminación EST. ¿Sí? Esa sería la segunda regla. Cuando el adjetivo es de una sílaba y tiene esta terminación, consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Cuando el adjetivo tiene dos sílabas y termina con la Y, como en el caso del verbo funny,
como en el caso del adjetivo funny, ¿sí? En ese caso cambiamos la Y latina y luego se escribe la terminación er, ¿sí? Funny, funnier than, ¿sí? Y en la forma superlativa también cambia la Y por la I latina y se le coloca la terminación EST. ¿Ok? Esto sería para los adjetivos cortos. Para los adjetivos largos. Sí. Fast sería rápido, fat sería gordo, ¿sí? Y funny, en este caso sería gracioso, divertido. Esa sería la traducción de adjetivos, ¿sí? Faster than sería más rápido que. Y de fastest, el más rápido, ¿sí? Fat, la traducción sería gordo, robusto, también se puede decir, ¿sí? Más gordo que, el más gordo entre todos, ¿sí? Y funny, gracioso, funnier than, el más gracioso, ¿sí? Más gracioso que, y de funny sería el más gracioso entre todos, ¿sí? Después vamos a ir viendo la diferencia. Los comparativos se utilizan generalmente cuando hay una comparación entre dos personas, nada más, ¿sí? Y los superlativos se utiliza para comparar entre más de dos personas. Puede ser una infinita de personas, puede ser objetos, animales, cosas, ¿verdad? También se utiliza, ¿sí? Bueno, seguimos. En el caso de intelligent, que es un adjetivo considerado largo, hay que tener en cuenta que cuando tiene más de 5 letras, ¿sí? Ya es considerado un adjetivo largo, ¿sí? Y cuando tiene más de una sílaba, cuando tiene más de dos o tres sílabas, ahí ya es considerado un adjetivo largo, como en este caso, intelligent, es un adjetivo largo. No se aplica la terminación er con los adjetivos largos, o a tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Cómo se utiliza en la forma comparativa? Se le antecede la palabra more, ¿sí? Más. El adjetivo se escribe de la misma forma, no hay necesidad de colocarle ninguna terminación, en este caso la terminación er no se le coloca, y después la frase than, more intelligent than, ¿sí? Más inteligente que. En el caso de superlativo, utilizamos nuevamente como con los adjetivos, utilizamos también el artículo de, ¿sí? Y la frase most, the most intelligent, ¿sí? El más inteligente. Esta sería una comparación entre más de dos personas, ¿sí? Esta entre dos personas y entre más, podría ser inclusive el más inteligente del mundo, ¿sí? Hay una relación inmensa, o sea, que ya no se limita solamente a una cierta cantidad de personas. Bueno, también tenemos adjetivos irregulares, los cuales tampoco utilizamos esta regla, la terminación er y est, ¿sí? Good, su forma activa sería better. Good, better.
Su forma superlativa sería the best, ¿sí? El mejor. Bad, malo. Worst, peor. The worst, el peor. Sería la traducción. ¿Sí? Far, que es lejos. Su forma comparativa es farther, ¿sí? Más lejos. Y the farthest, el más lejos, el más lejos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Estos son adjetivos irregulares. Como les mencioné, no se aplica la terminación er ni ist, est. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de memorizar estos adjetivos irregulares para poder utilizar correctamente su forma comparativa y superlativa. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, los comparativos, aquí nos explica más específicamente. Dice, adjetivo corto son los de una sílaba. Fat, acá tenemos la traducción. Gordo, gorda, tall, que sería alto, alta, y big, que sería grande, ¿sí? Si es un adjetivo de una sola sílaba, entonces debemos añadir la terminación er. Hace el comparativo de esta forma, ¿sí? Fat, habíamos dicho que sería fatter, gordo, ¿sí? Se dobló la última consonante porque hay una vocal entre dos consonantes, ¿sí? Cuando tenemos esa estructura que sería debemos necesariamente doblar la consonante y luego colocar la terminación er. Fat, fatter. Taller es solamente escribir la terminación er, ya está. Taller. Más alto, más al que. ¿Sí? Acuérdense que los adjetivos no se diferencian tampoco entre masculino y femenino. Entonces, cuando decimos taller, podemos decir alto o alta. ¿Sí? Bigger, más grande. Se dobló la última consonante porque hay una vocal entre dos consonantes, ¿sí? Al igual que fa, tenemos consonante, vocal, consonante, entonces, en la forma comparativa, de doblar la consonante, en este caso GG, y después colocar la terminación er. Big, bigger, más grande que. ¿Sí? Los adjetivos terminados en Y, como por ejemplo funny, divertido, easy, fácil, ¿sí? Si termina en Y, cambiamos la Y por una I latina, ¿sí? Y añadimos la terminación er y queda de esta forma. Funnier, ¿sí? Inicialmente es así, con terminación Y. Cuando pasamos a la forma comparativa, cambiamos la Y por la I latina y luego colocamos la terminación funnier. ¿Sí? Easy tiene la misma estructura, tiene la terminación Y, ¿sí? Se le cambia la Y por la I latina y luego se escribe la terminación er. ¿Ok? Easy. Si el adjetivo es largo, es decir, tiene dos o más sílabas, como por ejemplo beautiful, bonito, interesting, interesante, ¿sí?
En este caso, ¿qué es lo que se hace? Se le antecede la frase more, que sería more beautiful, y ya está en su forma comparativa, ¿sí? More interesting, más interesante, ¿sí? Así que recordar que con los adjetivos largos debemos utilizar la frase more. Bueno, los comparativos irregulares, como ya les había mencionado, no siguen las reglas anteriores, ¿sí? Good, bueno, comparativo sería better, ¿sí? Bad, su forma comparativa es worse. Tenemos también el adjetivo old, que es viejo, ¿verdad? Que puede ser considerado un adjetivo tanto regular como irregular, ¿sí? Se le puede colocar directamente la terminación er, pero también en su forma irregular sería elder, ¿sí? Older sería en forma regular, ¿sí? Se le coloca la terminación er y ya está. Elder sería en su forma irregular, viejo, más viejo o mayor, ¿sí? Entonces ya sabemos, esta es una excepción, se puede utilizar tanto en su forma, como les había dicho, tanto en su forma, a ver si pueden participar, regular, que sería older, y elder en su forma irregular. Correcto, muy bien chicos, están prestando atención. Bueno, entonces, luego, para unir las dos oraciones que comparamos, utilizamos que. Por ejemplo, my car is bigger than yours. Mi auto, mi coche, mi auto es más grande que el tuyo. ¿Sí? Entonces, en este caso se utiliza la forma comparativa porque se están comparando dos autos, dos coches, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza en la forma comparativa. Be es un verbo regular, entonces se le tiene que colocar la terminación er, ¿sí? ¿Alguna pregunta, consulta hasta allí, chicos? ¿Todo bien? Hasta ahí. Bueno, seguimos entonces. Bueno, en el caso de superlativos dice que puede ocurrir que queramos comparar una sola cosa o categoría de personas o circunstancias respecto a un todo, ¿sí? Como por ejemplo el mundo, el planeta, el universo o a otra categoría. Este tipo de comparación se llama comparación de grado superlativo, ¿sí? Como les dije, los superlativos no se limitan a solamente una comparación entre dos personas, objetos, cosas, ¿sí? Sino que ya se puede comparar en categorías o circunstancias, como nos dice, respecto a un todo, a un conjunto, a un todo, el mundo, el planeta, el universo, ¿sí? En inglés hemos utilizado la fórmula de most, ¿sí? Más el adjetivo inteligente. En este caso utilizamos como ejemplo intelligent in the category, ¿sí? Entonces, la forma superlativa, como ya les había mencionado, necesitamos un artículo de
la frase most, en la forma comparativa era more, ¿se acuerdan? ¿Sí? En la forma superlativa es most, the most. Más un adjetivo, que en este caso estamos utilizando un adjetivo largo, que es intelligent, ¿sí? Al igual que hemos visto en los comparativos, el grado superlativo debemos distinguir los distintos tipos de adjetivos. ¿Cuáles son los tipos de adjetivos que yo les había mencionado? A ver. Muy bien. Regulares, y cortos y largos. Excelente, Glauber, ¿sí? Esos serían los tipos de adjetivos, ¿sí? La misma regla tiene para los comparativos y superlativos, pero que solamente se diferencian en la terminación, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta en el momento de la utilización de los superlativos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo ya les había mencionado que hay una diferencia en el orden de ciertas palabras, ¿sí? Y español o portugués, ¿sí? Porque portugués es igual al español, entonces el orden de las palabras coincide, generalmente coincide, ¿sí? En inglés habíamos dicho que siempre va primero, ¿qué va primero? ¿El adjetivo o el sustantivo? En inglés siempre va primero el adjetivo, ¿sí? Y luego el sustantivo, ¿sí? En español es al revés. Utilizamos primero el sustantivo y después el adjetivo, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Dice, los colores más bonitos, ¿sí? En español. Colores sería nuestro sustantivo, ¿sí? Bonitos sería el... Entonces, en español viene primero el sustantivo y luego el adjetivo, ¿sí? Pero en inglés cambiaría, traducir esta oración ya sería diferente. ¿Cómo sería? The prettiest colors, ¿sí? Utilizamos el adjetivo en su forma superlativa, ¿sí? Escribimos primero el adjetivo y luego el sustantivo, ¿sí? Con la terminación ET, the prettiest color, ¿sí? ¿Se entendió esa parte, chicos? Que hay un cambio de posición, ¿sí? De adjetivo y sustantivo. Hay una diferencia, ¿sí? Por eso muchas veces en el momento de traducir algunas palabras no tiene sentido por eso, ¿verdad? Pero ustedes ya saben que hay que respetar ese orden. En inglés vienen primero los adjetivos y luego los sustantivos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer una prueba. What do these phrases say? ¿Sí? ¿Cómo podríamos traducir estas frases? La prueba más difícil. ¿Cómo podríamos traducir? En su forma superlativa.
A ver. Difícil sería difficult, ¿sí? Es considerado un adjetivo largo. Entonces, vamos a ver cuál es la regla para utilizar los superlativos con los adjetivos largos. Voy a ir escribiendo. Correcto, Glauber. The most difficult. The most difficult test. ¿Sí? Correcto, Wesley. The most difficult test. ¿Ok? La prueba más difícil de todas. El libro menos interesante. ¿Cómo sería? Hay una frase cuando decimos más, mayor que, ¿sí? La frase es most. Pero cuando es menos, se utiliza la frase least, que es menos, ¿sí? The least. Podría ser también, pero claro que sí. Podría ser también. ¿Sí? The hardest exam. It's okay. Puede ser también. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces el libro menos interesante? Muy bien, the least interesting book. ¿Sí? Y aquí nos dice los menos interesantes del día, sería en ese caso. ¿Sí? Por eso se utiliza en forma superlativa. ¿Sí? Entonces ya sabemos, cuando vamos a hablar de superioridad, vamos a utilizar la frase most. Y cuando hablamos de inferioridad, menor, vamos a utilizar la frase least, ¿sí? Que es el menos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a... En forma comparativa sería less, ¿sí? More, habíamos dicho que es en el caso de superioridad, más, mayor, ¿sí? Y less sería en el caso de inferioridad, en el caso de los comparativos, ¿sí? More interesting than, less interesting than, ¿sí? En ese caso. More, less, en los comparativos. Con los superlativos sería the most, no se olviden, del artículo. Siempre tienen que utilizar el artículo, siempre se utiliza con los comparativos. ¿Sí? The most, the least. The most se utiliza, ¿sí? Con los adjetivos que indican superioridad y the least, inferioridad. ¿Sí? ¿Una pregunta, chicos, hasta aquí? Bueno, seguimos entonces.
Bueno, tenemos las formas irregulares que ya habíamos visto, ¿verdad? Bueno, malo, viejo y joven tienen formas de comparativos y superlativos irregulares, como ya habíamos visto, ¿sí? En este caso, don't, ¿sí? Puede ser también utilizado como un adjetivo irregular, pero tiene la misma forma, young, younger, old, older, elder, ¿se acuerdan? Se puede utilizar en las dos formas. Bad, worse, ¿sí? Básicamente estos son los adjetivos regulares, ¿sí? Mayormente existen adjetivos regulares con los que se tiene que utilizar la regla de terminación er con los adjetivos cortos en la forma comparativa, anteceder la frase more, ¿sí? Con los adjetivos largos, ¿ok? En el caso de los superlativos, se le coloca terminación est a los adjetivos cortos y se le coloca el artículo de y la frase most, ¿sí? Se le antecede al adjetivo en el caso de la forma superlativa, con adjetivos largos, en este caso de most, ¿sí? Vamos a hacer un repaso después otra vez de eso. Dice, Gonzalo es el mejor estudiante. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo podemos traducir esto? A ver. Gonzalo es el mejor estudiante. ¿Cómo sería? Ver. Gonzalo is the best student. Correcto, ¿sí? The best. En este caso es adjetivo irregular. El adjetivo en este caso sería el verbo good, bueno, ¿sí? Su forma comparativa es better y su forma superlativa the best. Esto sería en el caso de superioridad. ¿Cómo quedaría en el caso de inferioridad? El peor estudiante. Muy bien, the worst. Gonzalo is the worst, pero con la terminación EST. Acuérdate, ¿sí? Words. Porque words con terminación SE sería comparativo. ¿Ok? Sí. Is the words a student. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Entonces, debemos de tratar de memorizar estos adjetivos, chicos, ¿sí? Para poder aprender. Bueno, terminamos con la presentación. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Podemos ir completando el ejercicio. Ok, vamos a completar entonces.
Bueno, esta didáctica, creo que todos pudieron acceder a este material, ¿sí? Es para mostrarles nada más el grado de la comparación, ¿sí? Para que ustedes, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta también para estudiar para el examen, ¿sí? No estoy pudiendo observar. Un ratito, voy a acercarme. No tienen ese material. Mm, bueno, entonces después de la clase les voy a facilitar, ¿sí? Me encantaría que puedan leer porque es un material que explica súper bien y ejemplifica súper bien los comparativos y superlativos, ¿sí? Tenemos grados en la comparación, dice que son 3 grados, que puede ser positivo, comparativo y superlativo, ¿sí? Grado positivo de los adjetivos son los adjetivos tal y como los conocemos, dice. Recordar que en la diferencia del español, los adjetivos se colocan delante de los nombres, ¿sí? Happy birthday, good job, ¿sí? Se coloca delante de los nombres que en este caso serían los sustantivos, ¿sí? Sí, en la plataforma creo que está, sí. Yo pedí que suban, en la plataforma está. Bueno, seguimos entonces. Entonces, vamos a ir haciendo oralmente este, ¿sí? Traducir estos adjetivos comunes. Estos serían los adjetivos de grado positivo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que también pueden ser utilizados en forma negativa y superlativa, pero son consideradas de grado positivo. En el caso de happy, feliz, big, grand, cheap, barato, fast, rápido, old, viejo, intelligent, inteligente, rich, rico, strong, fuerte, duro, ¿sí? Slow, despacio, ugly, feo, lucky, sería en este caso sortudo, ¿sí? Que tiene mucha suerte, esa sería la traducción entonces. Bueno, luego tenemos el grado comparativo de los adjetivos, ¿sí? Se divide en comparativo de superioridad, de inferioridad y igualdad, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo, creo que en el trabajo práctico yo les coloqué esa terminación as, ¿sí? Esa frase generalmente se utiliza con los adjetivos para indicar igualdad, ¿sí? Cuando se utiliza eso es una semejanza. Entonces no se utiliza el comparativo de superioridad e inferioridad. Entonces vamos a ver cómo se utiliza as también, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se está escuchando bien? ¿Hay alguna interferencia?
Bueno, entonces, esto ya habíamos visto en el caso de los adjetivos cortos, ¿sí? La terminación er. Slow, slower, tall, taller, ¿sí? En el caso de que tengamos una consonante más vocal, más consonante, se dobla la consonante y luego se escribe la terminación er, bigger, ¿sí? Los adjetivos cortos de dos sílabas que terminen en y pasan a tener la terminación er, ear, ¿sí? Feliz, más feliz que. Pesado, más pesado que, ¿sí? Sería en este caso cuando termina con una consonante Y. Se cambia la Y, se le coloca I latina y la terminación er. Si el adjetivo, si el adjetivo de dos sílabas no termina en Y, se considera que es largo y forma su comparativo añadiendo more, ¿sí? Modern, more, modern. En el caso del adjetivo friendly, chicos, friendly, que es amigable, ¿sí? A simple vista, parece ser que es un adjetivo largo, ¿verdad? Al mirar. Pero como termina con una consonante Y, entonces es considerada y se utiliza en la regla de los adjetivos cortos. Entonces no sería more friendly, sería friendlier. ¿Entienden? En el momento de utilizar en forma comparativa sería friendlier, ¿sí? Friendliest. En el caso del superlativo, se le coloca la terminación EST. Entonces, si no termina en Y, ahí sí es considerado un adjetivo largo. ¿Ok? ¿Se comprendió, chicos? ¿O están en duda? Puedo volver a repetir, no hay ningún problema. Me dicen nomás, ¿sí? Me avisan nomás si es que están teniendo alguna dificultad, ¿sí? Pero como les dije, en este material van a comprender perfectamente porque explica muy bien, ¿sí? Después tenemos los adjetivos largos de más sílabas de forma comparativo, añadiendo la palabra more, ¿sí? Expensive, more expensive. Expensive, la opción sería caro, más caro que. Interesting, interesante, más interesante que, ¿sí? El comparativo de inferioridad se forma siempre poniendo una frase less, como ya les había dicho, menos, ¿sí? En el caso de superioridad se utilizaba more con los adjetivos largos. Con los adjetivos largos, ¿sí? En comparativo de inferioridad se utiliza less del adjetivo. ¿Sí? Shy, less shy. Happy, less happy. Comfortable, less comfortable. Los adjetivos cortos, chicos, no se le va a colocar la terminación er, no va a ser less happier, ¿sí? Va a ser solamente less happy. Menos feliz, menos tímido, menos feliz, menos cómodo, ¿sí? Cuando se utiliza la frase less. ¿Ok? Sí, les voy a pasar.
Les voy a pasar el material y voy a pedir hoy que me suban en la plataforma también para que tengan acceso allí, ¿sí? Terminamos la clase y voy a enviar el material. ¿Ok? Para comparar dos elementos siempre tenemos que utilizar la partícula den que detrás del adjetivo, ¿sí? Después del adjetivo se utiliza den, siempre se tiene que utilizar, ¿sí? Adjetivo más ¿sí? Then más more más adjetivo, then más que. Less más el adjetivo y then menos que, ¿sí? You are thinner than me. Rugby is more dangerous than football. Africa is less cold Europe, ¿sí? Son ejemplos nada más de estos usos, ¿sí? Bueno, vamos a escribir los comparativos de estos adjetivos. Tenemos comparativos de superioridad y comparativos de inferioridad. ¿Cómo sería el comparativo de strong? ¿Cómo sería? A ver. ¿Es considerado un adjetivo largo o corto? Mm, stronger. Pero no se dobla la consonante. Porque acuérdense que para doblar la consonante tiene que ser esta regla. Consonante, vocal, consonante. Y en este caso tenemos vocal doble consonante, ¿sí? Entonces no es necesario doblar. Entonces, stronger, stronger, ¿sí? Beautiful, ¿cómo sería el comparativo de superioridad de beautiful? Bueno, beautiful es un adjetivo largo. Entonces, en su forma comparativa se le va a colocar la terminación more. More beautiful. Muy bien. Sería more beautiful. ¿Sí? Es un adjetivo largo. Entonces, por eso se le tiene que anteceder la frase more. Más. ¿Sí? More beautiful. Muy bien. Old, ya tenemos aquí. Older. ¿Sí? Ya está. Young, joven. Younger, ¿sí? Heart,
Sí, Wesley, así mismo. More beautiful than. More beautiful than. ¿Sí? Sí, siempre hay que colocar la terminación. Después del adjetivo hay que colocar la frase than. More beautiful than. John, younger, hard, harder. Comparativo de inferioridad de cheat, ¿cómo sería? Aquí es fácil, chicos. Solamente colocar primero la frase less y copiar los adjetivos de la misma forma. No es necesario colocarle ninguna terminación ni antecederle ninguna frase. Less cheap, less dangerous, less easy, less cold, less polite, ¿sí? Menos barato, menos peligroso, menos fácil, menos frío, menos educado, ¿sí? Solamente colocarle la terminación, añadirle la frase less y luego escribir el adjetivo de la misma forma. ¿Ok? ¿Se comprendió, chicos? Bueno, seguimos. Y aquí tienen la regla que ya les había mostrado al inicio. ¿Sí? Es un resumen otra vez de las reglas que ya habíamos visto. Adjetivos cortos, adjetivos largos y los adjetivos irregulares. ¿Sí? Es un resumen nada más de lo que ya vimos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el comparativo de igualdad. Se emplea para comparar dos personas o cosas que tienen una cualidad de grado semejante, poseen una cierta semejanza, ¿verdad? Para construir frases con comparativo de igualdad, escribiremos as más el adjetivo más as, nuevamente, como en este caso. My car is as fast your car. ¿Sí? ¿Cuál sería la traducción? Mi auto, mi coche es tan rápido como el tuyo. ¿Sí? No hay un grado, no existe un grado de superioridad ni inferioridad. Existe semejanza. Entonces, en este caso se utiliza as. As. Y el adjetivo no lleva ninguna acción, ¿sí? Si es largo o corto, en este caso no importa. ¿Por qué? Porque no le vamos a colocar ninguna terminación y tampoco le vamos a escribir, ¿sí? Una frase antes como more y most, ¿sí? Solamente colocar el adjetivo como está, ¿sí? Bueno, tenemos algunas actividades que ustedes van a ir completando también, ¿sí? Dice relacionar las dos partes de las oraciones. John is as old. ¿Con qué letra sería? ¿Con cuál vamos a unir? Con la C. Muy bien. John es tan viejo como Paul, ¿sí? John y Paul tienen la misma edad.
¿sí? Britain is bigger. Muy bien. Then Ireland, ¿sí? Es más grande que Irlanda, en este caso, ¿sí? Gran Bretaña es más grande que Irlanda. Sería grado comparativo de superioridad, ¿sí? Britain is the largest island. Sí, con la letra E, ¿sí? Este sería de grado superior y más grande en Europa, ¿sí? Para crear oraciones, ¿sí? Aquí tenemos, en esta columna tenemos en español. Me van a decir ustedes cómo sería en inglés. El 1, ¿con qué letra? Rápidamente vamos a ir viendo. ¿Con qué letra? A, B, C, D o E. Con la letra C. London is larger than Madrid. ¿Sí? London es más grande que Madrid. El segundo, con E, con el E, ¿sí? Ben Nevis is the highest peak in Britain, ¿sí? Es el pico más alto de Gran Bretaña. El 3, con el A, ¿sí? The 7 is as long as the Thames. El cuarto, B, the biggest city in USA is New York. 5, Cervantes is as famous as Shakespeare. ¿Ok? Muy bien. Bueno, escribir las oraciones utilizando comparativos, ¿sí? Comparativos en el que el significado sea el mismo. En este caso, vamos a utilizar as, ¿sí? Porque tiene que existir una semejanza, ¿sí? Mike is stronger than Jim, dice. Mike es más fuerte que Jim. Jim isn't as strong as Mike. No es tan fuerte como Mike, ¿sí? Aquí tenemos de grado, en este caso sería de grado comparativo de superioridad. Ahora vamos a escribir de semejanza, ¿sí? ¿Cómo sería aquí? Lauren isn't ¿Cómo sería allí, chicos? Muy bien. Isn't as short as Mike, ¿sí? Muy bien. As short as, correcto. El segundo,
Muy bien. Con terminación, sería con Y. As, heavy, as. Sería, ¿sí? Okay, as heavy as. New York is bigger than Madrid. Madrid isn't. Isn't as big, ¿sí? Con G. Isn't as big than Madrid. Football is more popular than rugby. Rugby isn't. Muy bien. As popular as rugby. Okay. Very good. 5. Sue works harder than her sister. Her sister doesn't. Doesn't work as hard than her sister. ¿Sí? Vamos a colocar el verbo también. Doesn't work as hard as her sister. Okay. 6. Spain play better than Italy. Italy didn't. ¿Cuál es el adjetivo? Muy bien. As good. ¿Sí? Acuérdense que better es la forma comparativa del adjetivo good. Bueno. ¿Sí? Italy didn't play. ¿Sí? Didn't play as good as Italy. Sería la forma. ¿Sí? En el trabajo práctico hay ejercicios similares. Creo que ahora ya van a poder hacer sin problemas eso, pues ya están entendiendo cómo utilizar, ¿sí? Distintos grados, ¿sí? Bueno, seguimos. El superlativo, dice, se forma realizando determinados cambios en los adjetivos atendiendo al número de sílabas que estos tengan. Todos llevan siempre el artículo de delante del adjetivo. El superlativo es el grado absoluto del adjetivo, el grado completo del adjetivo, ¿sí? Un todo, ¿sí? Y tenemos nuevamente las reglas que ya habíamos visto, ¿verdad? La terminación EST que se utiliza con la mayoría de los adjetivos, pero también tenemos las excepciones en la regla que cuando termina, ¿sí? Cuando tenemos esta estructura, consonante, vocal, consonante, se dobla la consonante y luego se le coloca la terminación EST. Consonante más vocal más consonante, se dobla la consonante, ¿sí? Después también tenemos los adjetivos de 2 sílabas que terminen en Y, ¿sí? También denominados adjetivos cortos. Aunque parezcan largos, en este caso este sí es corto porque tiene hasta 5 letras, nada más, ¿verdad? Pero hay otros como en el caso de friendly, que es más largo, pero como termina con Y, es considerado,
¿sí? En el grupo de los adjetivos cortos. Entonces, por eso tiene la terminación -er, ¿sí? Es happy, the happiest. Happy, the happiest, ¿sí? Bueno, entonces en el caso de que los adjetivos sean de más de 2 sílabas, como en este caso 3 o más sílabas, son largos y forman el superlativo añadiendo el artículo de, siempre hay que colocar el artículo de, y la frase most, the most expensive, ¿sí? Vamos a completar este. Utiliza el adjetivo, ¿sí?, en forma superlativa. They have, sí. ¿Cómo sería en forma superlativa? Sí, vamos a completar. Vamos a terminar esta parte y después ya vamos a completar el trabajo, ¿sí? ¿Está? Vamos a terminar este. They had the pretty. ¿Cómo sería en su forma superlativa? Prettiest, ¿sí? They had the prettiest garden in the neighborhood. ¿Sí? Ellos tienen el jardín más bonito, más lindo en la vecindad, en el vecindario. ¿Sí? Chuton is the happiest. ¿Sí? The happiest. He is the richest. ¿Sí? He is the con EST, Milena, ¿sí? Porque es superlativo. ¿Sí? Nos está pidiendo forma superlativa. Sería EST. ¿Ok? Naughty. En este caso parece un adjetivo largo, pero está dentro de la categoría también de los adjetivos cortos. ¿Por qué? Porque termina con Y. ¿Está? Entonces, ¿cómo sería? Se le tiene que colocar la terminación EST. ¿Cómo sería entonces aquí? ¿Sí? Acuérdense que se tiene que cambiar la Y por la I latina y después colocar EST. ¿Sí? Naughty sería desmayo, ¿sí? Desmayar, ¿sí? Es un desmayo, ¿sí? Mount Everest is the highest, ¿sí? Solamente colocar la terminación EST. 6. Yep. Is the largest planet. ¿Sí? Largest. EST. He is the tallest in the class. ¿Sí?
largest and tallest. Muy bien. ¿Se comprendió, chicos? ¿Comprendieron? ¿Tienen alguna duda? De repente. Tallest. Correcto, Wellington. Vamos a verificar entonces el trabajo práctico ahora, ¿sí? Y por ahí si surge alguna otra duda, ahí me van a preguntar, ¿sí? Vamos a aplicar lo aprendido ahora. Sería este el trabajo entonces, ¿sí? Dice encerrar en círculo la letra que antecede a la respuesta correcta. Para que tengan en cuenta que en el examen va a ser esta estructura. Acuérdense que es selección múltiple, ¿sí? Que va a ser similar a esto, ¿ok? Acá me van a indicar la letra. Muy bien. Sería B, ¿ok? En este caso, esta oración es comparativa. ¿Por qué es comparativa? Porque solamente se están comparando dos personas. O sea que es de grado solamente comparativo entre dos personas. ¿Sí? Entonces, por eso utilizamos older. En este caso es un adjetivo corto, entonces se le coloca la terminación er. ¿Sí? Entonces, esta oración es de grado comparativo simple, vamos a decir, no es de comparativo superlativo, es comparativo simple, ¿sí? Entonces, older es el adjetivo, ¿sí? Que corresponde, con la terminación que corresponde para grado comparativo. El segundo, muy bien, es el C. ¿Por qué? Porque acá ya se está comparando entre muchas películas, ¿sí? Entre todas las películas que yo he visto en mi vida, entonces ya sería de grado comparativo superlativo, ¿verdad? Entonces, como Fanny, ¿sí? Tiene que llevar la terminación EST y le tiene que anteceder un artículo. Habíamos dicho que los superlativos deben de llevar siempre antes del adjetivo el artículo de, y como es considerado un adjetivo corto, entonces se le coloca la terminación EST, de funniest, ¿sí? ¿Cuál es la película más graciosa que has visto en toda tu vida? Sería, ¿sí? Por eso utilizamos esta opción. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Aquí tenemos, dice, that movie was bad, but it wasn't
Muy bien, la opción D, ¿sí? En este caso, bad es un adjetivo irregular, ¿verdad? Y esta oración es de grado comparativo superlativo porque compara también la película, la peor película que yo he visto en toda mi vida. Entonces, por eso es de grado comparativo superlativo, ¿verdad? Y la forma superlativa de bad sería worse. Words se utiliza en comparativo simple y de words, el artículo words se utiliza en superlativo, ¿sí? Comparativo de grado superlativo. 4. Rachel's hair is not as muy bien long, ¿sí? Acuérdense que el adjetivo se escribe tal cual, ¿sí? Cuando tenemos as, entonces el adjetivo se escribe de la misma forma, no se le coloca, no se le antecede ninguna frase y no se le coloca ninguna terminación, ¿sí? El quinto. Yesterday's exam was than the one last month. Vamos a ver las opciones, acá no me aparece. Vamos a mirar. La opción de more difficult. Volver a mirar. Was more difficult. Muy bien, porque hay una comparación entre dos exámenes, ¿verdad? Entonces es la opción D. Correcto. More difficult than. ¿Sí? Peter is asked. Muy bien, la opción A. Fast. Peter is as fast as Alex. 7. I think Mary is. Muy bien, es la opción B porque la mujer más hermosa que yo he visto, ¿sí? Estoy comparando con todas las mujeres del mundo, entonces yo creo que Mary es la mujer más hermosa del mundo, entonces por eso se utiliza grado comparativo superlativo, ¿sí? Entonces, como beautiful es un adjetivo largo, entonces se le coloca el artículo y después la frase most. Most antes del adjetivo. The most beautiful. ¿Sí? Her room is only a little bit muy bigger. ¿Sí? Su habitación es solamente un poco más grande que el mío. ¿Sí? Es solamente un poco más grande que el mío. El 9, ¿cómo sería? Muy bien, el B, ¿sí? He is happiest when he is playing football, ¿sí? La opción B. Pero tengan en cuenta, ¿cuál es la regla de los superlativos? ¿Qué debe llevar los superlativos? A ver si se dieron cuenta.
el artículo, ¿verdad? ¿Sí? En este ejercicio se omitió el artículo, pero necesariamente debe de llevar el artículo, ¿sí? Acuérdense. He is the happiest when he is playing football, ¿sí? Pero igual también en este caso se puede utilizar también he is happiest, ¿sí? Pero acuérdense que necesariamente debe de llevar un artículo, ¿ok? El 10. Michael's house is... Muy bien, Glauber, es el de farther, ¿sí? Michael's house is farther from the train than Betty's, ¿sí? Se utiliza de grado comparativo simple, ¿sí? Far, farther, the farthest, ¿sí? Entonces, se utiliza farther. ¿Por qué? Porque se está comparando entre dos casas, ¿sí? Entre dos casas nada más, entre la casa de Michael y de Betty. Entonces, por eso tiene que ser de grado comparativo simple, ¿sí? Y farther, ¿sí? Es un adjetivo, en este caso far, es un adjetivo irregular y su forma comparativa es farther. Entonces, por eso, la opción D es la correcta. Bueno, chicos, hasta aquí entonces el trabajo práctico. ¿Alguna consulta? ¿Alguna aclaración de repente de algo que no quedó muy claro? ¿Se comprendió, chicos? Bueno, voy a dejar de grabar entonces esto. Bueno, entonces chicos, para los que no tengan la unidad didáctica donde explica sobre la forma, los usos, les voy a pasar a los delegados, ¿sí? Para los delegados ahora mismo les voy a pasar para que todos tengan acceso a eso y puedan leer también porque les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Ahí está. Sí, así mismo van a ser, las clases serán los lunes de tarde, ¿sí? Habíamos quedado así, los lunes de tarde. Y mañana será de mañana. Mañana comenzamos las clases a las 8, ¿sí? Si les parece, a las 8 en punto. Ok, entonces prepárense, mañana vamos a estudiar un nuevo tiempo, ¿sí? Vamos a estudiar el pasado mañana, ¿ok? Bueno, entonces por ahí, si es que tienen la posibilidad, me gustaría que vayan teniendo a mano la lista de los verbos regulares e irregulares, ¿sí? En pasado, pasado simple y presente perfecto, pasado participle, ¿sí? Le voy a escribir por ahí, si tienen tiempo ahora, ¿sí? Y tener a mano ya,
Lista de verbos regulares e irregulares en el pasado simple. ¿Sí? ¿Está? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana a las 8 entonces. ¿Sí? Muchísimas gracias.